Bueno, hermanas, entonces iniciamos la lección del día de hoy, es los ídolos del corazón. Y como preguntaba ahorita Isabel, ¿quién no tiene ídolos? Pero entonces, como ya sabemos que todas tenemos ídolos, ¿cuál es la definición que cada una de nosotros tiene de ídolos del corazón? No está ahí escrita. Entonces, el primer acercamiento es eso, que pensemos cada una, ¿cuál es la definición que yo tengo de ídolo del corazón? Aquello que ocupa el primer lugar en mi corazón. Otra definición, todo aquello que nos aparta de Dios. Gracias, muy bien. Los hijos nos apartan del Señor, queriendo nosotros formarlos en nuestra visión, en nuestra percepción, en nuestra voluntad, en nuestro querer. Igual sucede con los esposos, con los compañeros de vida. Igual sucede con las amigas. Queremos que sean como nosotros las necesitamos. La riqueza, todo lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida que no sea Dios. El alimento, quien creyera que comer compulsivamente es un ídolo o dejar de comer. Sí, están los dos extremos. Por aquí alguien me está diciendo algo que no escuché bien. Aquello a que dedicamos más tiempo. ¿Han pensado en eso? El trabajo de la casa, el mucho hacer. Y no necesariamente son cosas malas, como decía Isabel, el hacer el bien, pero que no nos puede faltar como esa actividad de ir a visitar enfermos, ir a repartir el mercado, ir a compartir un rato. O sea, no podemos estar, nos es más fácil estar ocupados que estar quietos delante del Señor. Gracias. Los afanes de la vida se convierten en ídolos. Por allá atrás Isabel y luego Ruth. No, le quita el primer lugar a Dios, que es el que trae paz, sobre todo, y la paz que no entendemos. Ruth, ujú, ya dije. Son actividades compulsivas, ¿sí? El deporte, buscar un buen aspecto físico, una presentación personal, las redes sociales. Cris, Esta palabra de idolatría del corazón es muy profunda, ujú, porque es interna, porque habla del corazón. Porque cuando hablamos de idolatría, nosotros identificamos perfectamente que es idolatría. sí, Pero cuando le ponemos el apellido del corazón, son todas aquellas cosas que nosotros creemos que no son tan grandes como para ser un ídolo, ujú, pero que sí resulta que son un gran ídolo, ¿cierto? Porque nosotros vemos gracias. las No el lo que, no, corazón. lo que la gente no puede ver, pero que nosotros. Pero nos ciega tanto al punto de que no podemos ver ni discernir que lo que realmente está saliendo de nosotros es lo que hay en el corazón, ¿sí? Entonces ahí es como creo yo un punto clave. ¿Quieres saber cuáles son tus ídolos? Examina tus pensamientos, examina tus deseos y examina tus acciones. Reflejan claramente qué hay en mi corazón. Entonces ya cada una tiene una definición y una definición muy propia, porque según es a lo que yo presto mayor atención es que es mi ídolo, ¿cierto? Es con lo que yo me identifico. Paul, la siguiente, por favor. Consideramos entonces que los ídolos son aquellas estatuas, quedó muy pequeña la imagen, aquellas estatuas que nosotros nos encontramos por ahí, a las cuales
lo voy a decir de una manera como real, no nos vamos a ofender. Es como esa cantidad de estatuas que nosotros, llevando tanto tiempo de ser cristianas, como que, uy, no, en esta casa tienen muchos ídolos, ¿cierto? Nos aterramos, ni siquiera nos asombramos, nos aterramos de llegar a una casa y encontrar, que ya es muy escaso, pero todavía hay, el cuadro del corazón de Jesús, el cuadro de la Virgen María en las alcobas, la cena en el comedor, la Biblia abierta en el Salmo 91. Entonces, Cris decía, no es solamente eso físico. Esta semana fui a visitar a un amigo que está muy enfermo en el hospital y en todas las alcobas las crucecitas. Uno quisiera, uno que ha sido tan evangélico, yo primero, como esas cruces las quitábamos, o sea, de pronto yo no, pero cuando íbamos a un campamento o a un hospital, la gente quitaba esas cruces y las escondía en cualquier lugar con tal de no verlas. Hoy, gracias a Dios, podemos trascender un poco a saber que no es la cruz, que no es el corazón de Jesús, que no es la estatua de la Virgen María, que en el pueblo antiguo era la estatua la que habían construido para adorar a Dios, porque no entendían ni les bastaba la presencia, ni la voz que Moisés llevaba al pueblo, que era la voz directamente de Dios. Así como ese pueblo tuvo que hacer dioses, nosotros a veces todavía creemos que las estatuas son los dioses. Y resulta que hoy vamos a entender claramente que los dioses son los que tenemos en el corazón, que esa estatua de la cruz no hace absolutamente nada. Así que quitarla no implica nada para nosotros como verla ahí. Aquí hay una cruz. Y lo digo porque es que era una tradición muy arraigada en el pueblo evangélico. Ok. Entonces, la idolatría es la adoración de ídolos falsos. Como les decía ahorita, lo que pasó con el pueblo de Israel, existen desde que existe el pecado, porque si bien lo que hizo Adán y Eva en el desierto fue imponer su deseo, su pensamiento y su decisión, la enfocaron en ellos y no en la instrucción divina que Dios les había dado. Entonces, desde la caída del hombre existe la idolatría. Está expresada claramente en los 10 mandamientos y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ídolos. Al lado hay otra imagen donde dice primero, segundo y tercer lugar. El primero debe ser el lugar de Dios, que claramente nosotras estamos ahí en crecer, en entender primero por qué el primer lugar para Dios y en entender que muchas cosas ocupan el lugar que le corresponde a Dios. Pasa a la otra, por favor. Bueno, la predicación de Jesús. Este es el texto, el pasaje, el versículo, porque es un solo versículo que guía la lección de hoy. Hay varias citas, pero este es el que nos guía a pensar en idolatría. Marcos 1:15. Hace 8 días lo recordamos y hace 8 días hicimos énfasis en que no era, a ver, hoy es la idolatría. Hace 8 días el tema, la palabra es, en este momento se me escapa, el arrepentimiento. Entonces el mensaje de Jesús es siempre ese. Él vino a predicar el arrepentimiento. ¿Quién quiere repetirme el versículo? Que es un versículo que todas no lo sabemos. El en el Evangelio. Entonces, el arrepentimiento es ese acto externo que yo hago acerca de mi pecado, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver con la idolatría? Creer, entender que yo en mi corazón tengo cosas que tienen el primer lugar para Dios.
o sea, que no es Dios, perdón, o sea, entender que en mi corazón hay cosas o personas que ocupan el primer lugar que le corresponde a Dios. ¿Sí? Todas lo tenemos claro. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús con esta invitación? O sea, Él ya estaba aquí, ya tenían a quién seguir, ya tenían un ejemplo para ver, para vivir, y seguían mirando la ley, y seguían mirando que era mejor cumplir con los mandamientos, lavarse las manos, los diferentes rituales. Entonces Jesús quería que ellos entendieran que esa predicación que Él estaba dando era para ellos, que necesitaban arrepentirse y creer. ¿Y en qué consistía creer? Dejar de mirar eso que era físicamente palpable para creer en que Jesús había venido a dar su vida por ellos y a hacer una obra en sus corazones, que su fe, que su pensamiento iba a estar concentrado en Dios, en Jesús, en el Evangelio, y no en sus tradiciones y no en lo que había en su corazón. ¿De qué se tenían que arrepentir? Del pecado. El pueblo no conocía, muchos no conocían a Dios, conocían era la ley, y el pueblo estaba gobernado por personas corruptas, como sucede hoy en día. Entonces todos, al igual que en el tiempo de Jesús, necesitaban la predicación del Evangelio, de conocer a Jesús. Igual es la necesidad que tenemos hoy, conocer a Jesús. ¿Para qué? Para que, conociendo que Él fue el que vino a traer buenas noticias de salvación, que es el único que puede rescatarnos de nuestro corazón lleno y cargado de ídolos a los que adoramos, entonces miremos a Jesús, creamos que Él es a Él a quien corresponde el primer lugar en nuestro corazón. Entonces Jesús está llamando a la gente a que se arrepintiera y creyera en Él. Es el mismo llamado que Jesús nos hace hoy. Crean en mí y arrepiéntanse. ¿De qué? De adorar a sus hijos, a sus esposos, a sus trabajos, a sus actividades y al dinero, a sus anhelos, y adórenme a mí. Yo soy el que debe tener el primer lugar en sus vidas. ¿Qué es exactamente entonces en lo que debemos creer? Lo que les acabo de decir: en Jesús, en el Salvador, en el Redentor. ¿Qué has creído acerca de Jesús y cómo está actuando esa lucha o pecado en tu vida? Entonces hemos sido llamadas a creer en el Evangelio, y un día nos convertimos, ¿cierto? El Señor en su misericordia nos trajo, nos convertimos, y está creando cada día una conciencia más clara de la santidad de Dios y de nuestro pecado. Pero aún así, aunque sabemos que no fuimos creados para adorar otras cosas, nosotros seguimos adorando otras cosas y luchando con ese pecado. Entonces, ¿cuál es el pecado que has identificado en tu vida con el que estás luchando? Y eso es para cada una de nosotras. Yo sé que en el grupo pequeño lo vamos a trabajar, y quisiera que pensaran en esas cosas que quizás ustedes no van a decir en el grupo, y no crean que esto lo digo para presionarlas, no. Lo digo para que vayamos un poquito más allá, porque yo sé que hay cosas que sí, de alguna manera hay momentos o personas con las que los podamos hablar, pero piensen en eso que ustedes no compartirían en el grupo. Sí, piensen en eso, y piensen de qué manera eso le ha robado el primer lugar al Señor. Yo sé que todas tenemos eso por allá adentro que no quisiéramos ni confesar, que a veces por vergüenza, por temor, por cuidar otra persona, no nos atrevemos a contarlo. Pero yo quiero que cada una piense en eso para que se lo entregue al Señor, para que pidamos la misericordia del Señor, porque esos ídolos o esas luchas se convierten tan fuertes en que quizás no nos dejan pensar y trascender en cosas que sí tenemos que definitivamente resolver. Entonces pidámosle al Señor que sea haciendo esa obra en nosotros. Yo pude dedicar tiempo a esto, y les cuento que en mi corazón sigue habiendo mucho dolor por una situación con mi hijo mayor, y yo le decía: Señor, yo no quisiera que
otras personas se enteraran de cosas, de esas cosas, porque no tengo por qué dañar su honra, su imagen, pero el Señor conoce el dolor y se lo entregué. Todavía siento tristeza y creo que es natural. Así quisiera que cada uno de ustedes pensara en eso que hay en su corazón, que genera tanto dolor, tristeza, porque eso se convierte en un ídolo. Así, entonces vivimos de la victimización, de la tristeza, del pensar, del repetir, de la obsesión, y muchas veces se toma el lugar que le corresponde a Dios y no nos deja avanzar. Entréguele al Señor esa carga, entréguele al Señor ese dolor, ese sufrimiento, ese anhelo obsesivo por algo, por alguien. Creo que es el día para hacer esto. Rebeca, tú que era lo que nos... Raquel. Claro. Ujú. Ujú. Amén. Ni las honrarás. Celoso. Amén. Entonces le quitamos ese lugar a Dios y se lo damos a esto, a la tristeza, al pensamiento obsesivo, al anhelo del corazón, a la fijación que yo tengo. Y es que tenía una amiga que tenía claramente el retrato de cómo era el hombre que anhelaba para su vida. Y dejó de vivir, dejó de conocer personas, dejó de aceptar relaciones de amistad por no encontrar el hombre ideal. Y son obsesiones que se apoderan del corazón y de la mente de las personas, de las mujeres, en este caso que estamos hablando entre mujeres. ¿Cuál ha sido esa obsesión? Yo tenía una obsesión con mi hijo y el Señor está sanando mi corazón de eso. Y el Señor me ha permitido acercarme un poco más a Él en ese aspecto, porque nunca nos hemos dejado de hablar de nada en la casa, de relacionarnos, no ha pasado nada de eso, pero hay algo ahí. Entonces liberemos nuestros corazones para poder liberar también el otro. Isabel. Claro. Ujú. Tranquilo. Ujú. Ese era un solo ejemplo, pero así como tenemos el ideal de un hombre, tenemos el ideal del carro, entonces por eso ahorro, entonces tengo el ideal de la casa, y entonces me meto a un curso de manualidades para hacer todas las que yo quiero tener, y hasta que no las tenga no estoy tranquila. O sea, son muchísimas cosas y no nos alcanzaría el tiempo para decir cuáles son esa cantidad de obsesiones por las que hemos tenido toda la vida una fijación o mucho tiempo. Entonces pasemos a la siguiente, porfa. Entonces, que tengamos claro como eso. Yo decía, Señor, tanto tiempo hablando del tema, incluso busqué un libro que se llama Los ídolos del corazón y lo estuve mirando. ¿Cuánto hace que tenemos ese libro en las manos y todavía, Señor, no hemos podido aprender la lección
han querido estos autores a través de tu palabra transmitirnos. Yo le decía, Señor, yo con esta lección sí quiero definitivamente acabar algunas cosas en mi vida que sé que ya no debería estar luchando con ellas. Bueno, entendiendo el corazón. Cuando Jesús habló del corazón, se estaba refiriendo a nuestro yo interno. Entonces, por eso es que hablamos de pensamientos. Entonces, tenemos una mente que piensa y que tiene pensamientos obsesivos, fijos, unas creencias que la palabra de Dios no ha podido cambiar en nosotros muchas veces. Tenemos unos entendimientos de unas cosas que cuando alguien viene a querer tratar de ayudarnos a pensar de una manera diferente, no, yo soy así, un ídolo, yo soy así. Cuando tenemos discernimientos diferentes y no los podemos cambiar, ni siquiera consideramos que hay alguna posibilidad diferente, todo eso se convierte en un ídolo. Ahí están los versículos y ustedes los pueden luego examinar porque ya mira el tiempo y estamos escasos. Los afectos son nuestras emociones, los quereres de nuestro corazón, aquello que definitivamente como que no pudiéramos vivir sin ese amor, sin ese deseo, sin ese sentimiento, sin esa emoción. Esta palabra también se usa para referirse a lo que hay en el ser interior, nuestras emociones, deseos, anhelos de nuestro corazón. Y la voluntad, la parte de nuestro ser interior que determina qué acciones tomamos. Entonces, como les decía ahorita, ¿quiere saber cuál es su ídolo? Piense cuál es su pensamiento reiterado sobre algo, sobre alguien. Piense cuál es el amor, el deseo, el cariño tan enternecedor que me guía hacia eso o hacia esa persona, y qué decisiones tomo frente a eso. Y se puede dar cuenta cuáles son los ídolos de su corazón. El libro tiene esta imagen y nos habla pues acerca, es como el resumen de lo mismo. La mente, qué hay en nuestra mente, qué hay en nuestros afectos y qué hay en nuestras acciones. Jesús dijo, y este es el primer y gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Entonces, ¿qué hay en mi mente constantemente? Es el Señor. Cuando tenga un pensamiento reiterado, decidamos decir, Señor, este es el pensamiento que tú estarías pensando, esto es lo que tú me enseñas sobre tal o cual persona o situación, igual que lo que estoy deseando, lo que estoy amando, lo que estoy aquí con ese corazón que lo apapacho, que no lo quiero soltar, ¿es realmente algo que agrada a Dios? ¿Y qué estoy decidiendo en el día a día? Porque todos los días, todos los instantes son de tomar decisiones. ¿Están mis decisiones enfocadas en la voluntad de Dios, en lo que Dios quiere, en el amor al Señor y no a mí? Pasemos la otra, por favor, Paul. Bueno, creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es lo mismo que creer que Él es mi Salvador. Creer es darme cuenta real y poner mi fe en que Jesús es el único que tiene, que debería tener el control de mis pensamientos, de mis deseos, de mis emociones y de mis decisiones. La inquietud siempre ha estado, ¿qué tenemos entonces que hacer? Frente a quién es mi Salvador, creer que es Jesús el único que puede salvarme. La vida cristiana consiste en creer y no en hacer. Ya también lo estábamos diciendo ahorita. Tenemos que estar activos porque el tiempo no es para perder, pero esas acciones, por buenas que sean, están por encima del anhelo del corazón de Dios de que Él sea el primer lugar en nosotros. Esa es una cosa para que cada una piense. Es indispensable para nuestra santificación que no es lo que hacemos, sino lo que creemos, y mejor en quién creemos, lo que demuestra nuestra madurez. Entonces, en la vida central en el Evangelio estamos creyendo que estamos cada día avanzando en no solo cambiar nuestros conceptos y ponerlos a la luz de la palabra, sino también en cambiar nuestro corazón, que es lo que ocupa el primer lugar en él, para poder decir que estamos creciendo y madurando en el Evangelio, en la vida cristiana,
en el reino de los cielos. Los pecados que podemos ver en nosotros no solo son los síntomas de un problema más profundo. Debajo de cada pecado existe un ídolo. Entonces no es simplemente que a mí me guste hablar de otras personas. No, es que yo detrás de hablar de otros quiero ser la que tenga el primer lugar, la que tenga reconocimiento, la que tiene la razón, ¿sí? Pues es un deseo de yo ser adorada por otros, incluso por mí misma. Es que yo, como he aprendido de cosas bonitas en este curso, ustedes no se imaginan. Entonces mi pregunta era, Señor, ¿yo las estoy aplicando? Mantener a Dios en el primer lugar es fundamental para el crecimiento espiritual. Es repetir lo mismo que venimos diciendo. Dios es el único que merece el primer lugar en mi vida. La clave para la transformación por el Evangelio es aprender a arrepentirnos. Y hace 8 días yo creo que lo hicimos, en los grupos hablamos. Y tuve conversaciones con varias hermanas que me decían, hermana, la verdad yo he pecado en contra de mi esposo, he pecado en contra de mi hijo. Y eso es estar creciendo, porque tienes la confianza de buscar hermanas que van a escuchar y van a ayudarte, van a orar por ti y van a darte un consejo. Y el consejo siempre es lo que dice la palabra de Dios con respecto, por ejemplo, a las relaciones con esposos, que debemos respetarlos, que debemos darles el valor y el lugar que merecen. Es un ejemplo de una situación. Y así con los hijos, y así con todas las demás cosas que usted ya está ahí pensando que el Señor le está hablando hoy. Pon la otra, porfa. Bueno, algunos ídolos más comunes. Yo quiero saber si alguien exploró como la lectura hasta allá. Ella es una lectora, yo eso sí me queda claro. Luz. Bueno, ¿quién más? Milagros también. Melina, qué bien. Eso nos va a servir para que dialoguemos ahorita en los grupos pequeños, porque yo creo que cada caso es diferente. Así como físicamente somos completamente diferentes, igual nuestro corazón es completamente diferente. Entonces tenemos una lista como muy larga, la vi yo. Y yo, Señor, y en cada uno como que hay participación ahí en mi corazón. El ídolo de la aprobación, el ídolo del control, el ídolo de la reputación. Hago lo que sea con tal de que vean que yo soy una persona respetable, digna de admirar, porque yo soy cristiana, yo soy hija de Dios, y en mi casa ni mi esposo, ni mis hijos, ni mi vecino tienen por qué decir lo contrario. Entonces hago lo que haya que hacer con tal de mantener esa buena reputación, esa buena imagen. El ídolo del éxito. No podemos pensar, o bueno, yo no sé, en un éxito total, casa, carro, beca o el marido. No, o sea, puede que el éxito se enfoque en una de las cosas, pero a veces andamos obsesivas con ese éxito. Señor, y yo quiero que mi hijo logre esto, yo quiero que mi esposo cambie esto, yo quiero que por fin llegue el momento en que pueda comprar el carro, yo quiero vivir en otro lado, yo quiero vivir en otro lado. Algunas saben eso de mí. He tratado de que no se vuelva una obsesión, pero cada que, Arnoyo, vámonos de aquí, María. No, sí. Pero a la conferencia. Bueno. Claro. Y todas las mujeres, ¿sabías? ¿Quiénes van a la conferencia? Las mujeres.
No, y es que si me pongo a explicarlas todas así sea de manera breve y sencilla, no acabaríamos. No, ¿sabes por qué no hablé del control? Porque yo sé que todas vamos a hablar del control en los grupos pequeños, ¿cierto? Bueno, el ídolo de la seguridad, ay no. Y cuando llegamos a Colinas, entonces vivíamos en un segundo piso y mandamos a hacer las rejas de todas las ventanas. No, es que, ¿quién dijo que en un lugar, en un conjunto cerrado, era la primera vez donde vivíamos en un conjunto cerrado? ¿Quién dijo que en un conjunto cerrado se van a entrar? No, pero hay que mandar a hacer las ventanas por si de pronto. Eso es un simple ejemplo. Entonces vamos por la calle y vamos observando, el bolso tiene que ir aquí, en la casa la puerta tiene que estar cerrada porque se entra el gato. Bueno, no sé, hay cantidad de cosas que se vuelven en nuestra mente obsesiones con tal de estar seguras y tomamos medidas drásticas muchas veces para estar seguras. El ídolo del placer, el ídolo del placer, lo que nos gusta comer, lo que nos gusta vestir, lo que nos gusta hacer, a dónde nos gusta ir, con tal de estar tranquilas y satisfechas como con todas estos anhelos, estos deseos. El ídolo del conocimiento, hay gente, personas, mujeres, hombres que no paran de estudiar, de leer. No quiero decir que sea malo, pero en muchas veces se vuelve en ídolo. Sé que aquí hay una mujer que lee demasiado y no conozco otra que lea tanto, pero he visto cómo el Señor, y ella nos da testimonio, cómo el Señor a través de la lectura ha cambiado muchas percepciones, muchas ideas, muchas creencias de otro lugar de donde venía. Y creo que es la única manera que nosotros vamos a cambiar nuestras creencias, y es en la lectura de la palabra de Dios. Y desafortunadamente no lo hacemos tanto, no lo tenemos siquiera como el ídolo de leer la Biblia. No por tenerlo como ídolo, sino como la forma en que nosotros encontramos la verdad que nos permite crecer y madurar. El ídolo del reconocimiento. Ustedes han visto que hay personas que donde uno llega sobresalen y tienen que saber qué es ella, por cómo se viste, por cómo habla, por cómo se peina. Bueno, el ídolo del respeto. Y hay otras personas que se tienen que ganar el respeto, como sea, hablando duro, mirando mal, con los hijos. Ustedes se acuerdan cuando estaban chiquitos, ¿no? Y cuando todavía están grandes, uno los mira y ellos saben cómo deben hablar, qué no deben hacer, etcétera. Estos ídolos son nuestros salvadores. Y si usted quiere sentirse bien, mire con cuál de esos se siente más cómoda. Con saber que tiene el control de su familia, que todo está bien, nada se mueve, nada se le ensucia, con saber que la platica está bien gastada, no le va a faltar para el siguiente mes o semana, porque todo está bien administrado, etcétera. Siempre estamos buscando la comodidad de nuestros corazones, de no estar intranquilas porque algo no esté funcionando. Entonces los ídolos son las formas como yo por mí misma encuentro lo que necesito para estar bien, sin tener en cuenta que es a Dios a quien le pertenece mi primer lugar. La siguiente, Paul, por favor. Hay un corazón encerrado en unas rejas y con una bomba a punto de explotar. Muchas veces los podemos controlar, pero hay situaciones que explotan en nuestra vida que si examinamos bien son el resultado de eso que tanto adoramos, que tenemos ahí como tan obsesivamente pensado, deseado y queremos ir a la acción. El Evangelio, Cristo, su obra es esencial para el verdadero cambio del corazón. Y Jesús dijo: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces el arrepentimiento y la fe son los que me llevan a buscar la obra de Cristo para deshacerme de todo aquello que es
en lo que yo confío, qué es lo que me controla, qué es lo que me domina, qué es lo que me da confianza, que es el ídolo de mi corazón. La siguiente, por favor. El arrepentimiento en la fe es la dinámica de la vida cristiana, es de diario, es de cada momento, es de que pensemos cuando veníamos en el metro, cuando veníamos hacia acá, qué era lo que estaba pensando, el afán de lo que se me quedó sin hacer, el afán de que tengo que ir a hacer una visita, el enojo porque no pude lograr lo que quería, el enojo porque me trató mal mi hijo, en fin, etcétera, etcétera. Sacamos el concepto de creer el evangelio de lo abstracto, de sí, yo creo en Dios. ¿Por qué? Porque yo sé dónde nació, lo que hizo, dónde murió, conozco las parábolas. No, es además de creer, porque eso es la verdad, cómo el evangelio es concreto, es real, es que Él cambia todas esas cosas que hay en mi corazón por el fruto del Espíritu, que es el que realmente debe gobernar mi corazón, que es el que debe ser el centro de mi vida. El arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento de la profunda idolatría de mi corazón, de estar esperando el respeto y el amor que no tengo de alguien. El creer es llevar mi mente a las promesas específicas del evangelio que rompe con el poder de mis ídolos característicos y de mis luchas. Entonces yo pensaba, si uno de los ídolos de mi corazón es hablar lo indebido de otras personas, así no sea malo, pero es indebido porque no está, porque no tiene que ver conmigo, porque no me interesa resolverlo a mí. Entonces, ¿qué promesas hay en la palabra de Dios acerca de ese ídolo de hablar mal de otros? ¿Recuerdan alguna palabra sobre ese ídolo? Dice, no mintáis los unos a los otros, no hablar mal del prójimo, hablar lo bueno unos de otros, considerando la necesidad del otro. Hay cantidad de versículos, ¿sí? Y cada facilitadora ahorita en los grupos nos va a ayudar con encontrar las promesas que el Señor tiene para nosotros, para contrarrestar, para acabar con ese ídolo que cada una ha identificado. La fe implica aprender a poner mis pensamientos, mis afectos y mis decisiones en Cristo. Es un aferrarse continuamente a las promesas que tenemos en Cristo y deleitarnos en el privilegio de ser sus hijas. El Señor ya hizo todo lo que iba a hacer por nosotros. Nos salvó, nos justificó, nos rescató, nos está santificando y nos hizo sus hijas por siempre, y nada ni nadie va a quitar ese privilegio, ese regalo de ser las hijas de Dios. Entonces ahí teníamos una lista bien grande de qué es ser hija de Dios y cómo yo actúo cuando no me considero realmente una hija de Dios. La próxima, Panqui. Entonces, la conclusión: al identificar nuestro pecado más visible y lo que éste me lleva a hacer, me arrepiento de él, recordando su palabra. Y ahí hay una lista grande, ¿cierto? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, y aquí todas son hechas nuevas. Piensen todo lo que el Señor ha cambiado en cada una de ustedes, lo que ha cambiado en cada una de nosotras, y creo que hay grandes cambios, muy grandes cambios han ocurrido en nuestros corazones. Hay otros que el Señor los está haciendo, y esos es en los que estamos pensando en el día de hoy.